Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Hola, hola, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Cocinemos Juntos. Hoy vamos a dedicar este programa a lo dulce, por supuesto, a lo que gusta y por sobre todo las cosas de interés de todas, porque trabajar y decorar justamente el mazapán tiene su ABC. Por sobre todo las cosas es una masa bastante compleja, uno tiene que saber, tiene que estar instruido para trabajar en esta manera de decorar tortas y por supuesto luego empezar a trabajar. Y tiene también sus objetos, están justamente los moldecitos, están algunos detalles que hay que tener en cuenta para que el éxito justamente en esta decoración, al menos este tipo de decoración, sea realmente lo esperado, porque llama mucho la atención. Hay personas que directamente eligen justamente cómo trabajar y bueno, cómo presentar una rica torta y decorada justamente con mazapán. Y acá justamente la capa en eso sabemos que es la querida Charito Povilla, que me acompaña hoy, que la voy a recibir, porque realmente es una maestra. Adelante, Charito, ven aquí, mi querida, ¿cómo estás? Buen día. Pero un placer recibirte, amiga mía, casi despidiendo ya el año. Sí, realmente, la verdad que un placer estar contigo y con toda la gente que te acompaña todos los días. Muchas gracias. Vamos a hacer algo lindo para que tengan en la mesa de fin de año, ¿verdad? Algo más terminado. Sí, más en estos tiempos justamente que se acostumbra a celebrar fiestas de fin de año, colaciones. Claro. Y bueno, hay personas que eligen fin de año justamente para casarse. También. Y la opción siempre viene justamente presentar la torta en mazapán. Exactamente, sí. Nosotros trabajamos mucho en las pastas de azúcar en general, ¿verdad? Entre ellas el mazapán, también pastillaje, glacé, ¿verdad? Sí. Y hacemos básicamente tortas con terminaciones bien finas, bien decoradas, como para engalanar la mesa. Claro, luce mejor. Sí. Luce mejor, ¿verdad? Es diferente, es otra presentación. Y a mí, con mi ignorancia en esto, yo creo que el mazapán es lo más asegurado, ¿verdad? Para nuestro calor loco. Sí. ¿Verdad? O sea, nuestro enemigo número uno es la humedad. Es la humedad. Sí, eso me vuelve Pero loca. es una noche de mucho calor. Sí, no, calor no. Claro. Humedad nomás es el tema. O sea, humedad. si hace calor no hay problema si está seco el ambiente, ¿verdad? Me hablas justamente en el tropiezo al momento de trabajarla. ¿Por qué? Porque lleva azúcar. Lleva azúcar, lleva gelatina, ¿verdad? Lleva CMC, que es un polvito así que ayuda a que tenga elasticidad la masa, ¿verdad? Y el azúcar más que nada es la que tiende a derretirse muchas veces, ¿verdad? Perfecto. Entonces, pero me decía entonces que en una noche de mucho calor, bueno, lo más asegurado es tener una torta de mazapán refrigerado siempre. Y en lo posible. En lo posible. En lo posible, ¿verdad? O sea, va a aguantar igual, ¿verdad? Pero si puede estar en un local refrigerado, mejor. Es mucho mejor. Sí, hoy por hoy mejor. siempre se gusta al menos donde va a estar la torta, ya se prevé justamente eso. Hay tantas comodidades hoy en día. Con los calores que estamos teniendo hoy, más vale que sea un local refrigerado, ¿verdad? Terrible. Aparte que hoy en día, hasta incluso todo refrigerado para ubicar la torta ya se tiene esa comodidad. Sí, realmente. Bueno, ¿quieres empezar con algo? Bueno, cómo no. Yo les quiero mostrar primero para que vean más o menos lo que vamos a hacer, que son, en este caso puede ser una torta. Me acerco un poquito a la torta. Dale. 2016, esto sería para la torta para dar la bienvenida ya. Puede ser ya para el 31 o si no, obviamente le podemos sacar los números y le ponemos, yo qué sé, si es para un casamiento, le ponemos la parejita, por ejemplo, arriba, que también ¿verdad? puede ser mazapán, ¿verdad? Claro, sí. O sea, nosotros trabajamos el 95% de las cosas son comestibles. A lo mejor alguna cintita que lleve. Algún detalle de repente que no y que se le avisa obviamente al cliente, ¿verdad? Sí, porque vos sos famosa en que todo lo que tiene la torta se come, hasta la foto incluso. Sí, la foto también se come, por supuesto. Ahora, veo acá como una suerte de filigrana, si no es así, discúlpame nomás, digo yo porque es tan delicado el trabajo. Esto también, por supuesto, puede venir coloreado, ¿verdad? Claro que sí. Por supuesto que sí. Ya. Eso se colorea con colorantes vegetales. Eso siempre estoy machacando en ese tema. Vegetal, o sea, no vamos a usar los colorantes que usamos. ¿Por qué hace usan énfasis en eso? ¿Por qué? Y para que puedan comerse. Ah, ya, por lo claro, porque son colorantes que vienen especialmente para la comida. Para claro, vienen. Sí. La verdad, lastimosamente no traje ninguno, ¿verdad? Pero son unos potecitos. Aparte se piden las casas de repostería, piden colorantes vegetales, ¿verdad? Aparte no tienen otros, ¿verdad? O sea, siempre en los locales donde se venden las cosas de repostería solamente tienen los colorantes vegetales, o sea, nada de témpera ni de ninguna cosa de esa. Claro, porque de hecho eso no se come, ya es un producto por químico. eso. Bueno, perfecto. Bueno, voy a registrar una masa hecha, ¿verdad? Vamos a empezar a trabajar la masa eso. hecha, que es en este caso es pastillaje. Son eso todas también masas. Esta masa permite que uno pueda tener ya en bollitos, ¿verdad? Claro, y siempre
envuelta que no le dé el aire. El aire, claro, claro. una vez que el Porque aire el le aire da, seca, ¿no? es lo que hace que se seque Ya, la perfecto, masa, ¿verdad? sí. Entonces siempre envueltas para que no protegida Se del saca aire. justo lo que se va a usar nada a más. manipular. Claro, porque se seca muy rápido. Y el Esto momento, eso es fécula. es fécula. Ya. Y para colorear, no te Sí. preocupes, que en una próxima vamos a hacer eso Sí. también, ¿verdad? Te pregunto, ¿es el momento justo o ya tiene que estar coloreado antes? No, o sea, depende de lo que vas a hacer. Si Yo vas puedo a hacer usar... una masa madre y ir sacando bollitos ahí para el Exacto, colorado. podés hacer eso si es que vas a usar muchos colores. Ya. Ahora, si vas a usar un color solo, por ejemplo, si vas a forrar la torta Sí. de verde, Sí. entonces ya coloreas toda la De- masa de de verde una, de porque, una, de claro, una. inclusive la podés colorear cuando la estás haciendo la Ya, masa. perfecto. ¿Viste? Pero en este caso, por ejemplo, sería colorear chiquitito como para usar el color que necesitas, más o menos calculás lo que vas a necesitar, ¿verdad? Sí. Metele mano que ahí tenemos el Sí, aire. no. O sea que el aire ayuda o porque viste que Sí. tiene derecho. O sea, ayuda para que se sequen las cosas, Sí. ¿verdad? Cuando... Espera, que traer este un poquito. Para manipular no, ¿verdad? Para, por ejemplo, si tenés que forrar la torta, no. Ah, ya. Ahí tenés que apagar el aire, forrás la torta y después. Ah, ya, después. Porque si, o sea, de hecho que Para se que se trabaja seque de rápido. una ya, una vez claro, está toda después que la lista. forraste, entonces sí, porque Perfecto. si no se te va a resquebrajar Brajar, la exacto, masa. sí. Ay, a eso se debe, ya hablo de grano para chicas. A eso se debe que de repente vemos unas tortas bien agrietadas. Claro, porque ya. esperaron mucho, o sea, Exacto, se toman sí. mucho tiempo de repente en estirar la masa, porque se tira como si fuera la masa de la pasta, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Y Yo no sé, yo me quiero acomodar un poquitito acá. ¿Puedo, Sí, ¿me puede prestarme un ¿cómo pedacito, no? un pedazo, verdad? Hace de Porque cuenta tengo que es hablar- tu programa, ¿viste? No, es mía, pero de la cala estrella limitada Sofos, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque llegaste acá en el canal y maravillado de este producto y no Sí, conocía, me encantó. parece, ¿verdad? Bueno, muy bien, voy a hacer rápidamente. Vamos a hacer algo de grano par. Tengo esta chipa en la mano, voy a amasarme. Y voy a armar justamente la chipa. Esta es una masa ya lista directamente ya Me para darle encanta, molde como uno súper quiera y práctica. bueno, preparar una rica chipa. Bueno, vamos aquí a hablar de Grano Par realmente porque ofrece excelentes productos para trabajar comidas típicas. Estoy hablando justamente de la chipa, el meyú y la sopa paraguaya. Grano Par, confianza, garantía de calidad y por sobre todas las cosas, como yo le decía a Charito, la manera fácil, rápida y riquísima de tener una deliciosa chipa en la casa. Así que bastante práctica, por cierto. Hagamos entonces una rica chipa o sopa paraguaya con productos de Grano Par. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a abrir ya esta masa, entonces voy a colocar, está igual que tu mazapán también. Si le agarra mucho tiempo el aire, se seca. Así También que tengo que se ser bastante práctico y rápido también para preparar entonces esta rica chipa. Es una delicia, tiene un sabor casero, es como la chipa que hace nuestra abuela. Espectacular. Realmente es una delicia y es tan práctica que tenés que ir dándole así. Yo siempre uso una mano para ir integrando, y después agarro con las dos manos ya directamente a integrar y armar. La Tiene verdad de que es todo. práctico porque viste que hoy por hoy ya no tenemos tanto tiempo en casa. de Claro, repente. Entonces, claro, con te eso- lleva mucho tiempo, aparte que no encontrás todos los ingredientes, Sí, que la sí. sopa no está, que el queso no está, entonces todo un tema eso, así que es la manera práctica de solucionar. Bueno, me decía entonces que es fácil de colorear, una vez que ya se tenga la masa hecha se colorea eso. Sí, sin problema. me Y ahora decía- mira, te esa- muestro cómo estiramos, ¿ves? Esto tenemos que ponerle un poquito de... Eso es para que no se adhiera, ¿verdad? La fécula. Para que no se adhiera. Puede ser azúcar impalpable también, ¿verdad? Si no tienen fécula. Claro. ¿Cuál conviene más? Las dos. Las no dos. hay- Una es cuestión de precio sería, de ¿verdad? costumbre, yo qué sé. Exacto. Sí. Las tiramos bien finita, ven que queda bien finita para que quede bien delicado, ¿verdad? Y tenemos un cortante. Estos son espectaculares porque te ayudan ya a sacar la masa. Mira, muchas veces ese es el tema que Sí, que cuesta cuando es desprenderse. chiquito es difícil desprender. Entonces, Bueno, esto ya ¿cómo te tiene- fue este año con los cursos? Porque sos formadora de grandes profesionales, mi querida. Y gracias a Dios, che. Y estamos bastante bien, por suerte. Hemos trabajado bastante. Y ahora estamos descansando ya de los cursos. Estamos trabajando con todo lo que es fin de año, ¿verdad? Sí. Y el año que viene ya, o sea, no paramos. Enero, a pesar de que todo el mundo se va de vacaciones, hay mucha gente que se queda, se casa, Claro. cumplen años. Sí. Y para nosotros es uno de los meses de más trabajo. Increíble. De hecho, claro sí, que sí, sí. sí. Y Bueno, bueno, la gente en enero, o sea, usa los meses de verano para casarse también mucho casamiento tenemos. claro, y siempre aparte que estamos- justamente por lo general siempre ya en enero o fin de año uno sale de vacaciones, entonces Sí. ya ahí
Aprovecha, Esa, engancha todo. aprovecha, ¿verdad? mata dos pájaros en un solo Claro. tiro. Se casan y vacacionan después. Así Bueno, que sigan casándose. exactamente. Bueno, rápidamente hablamos de Gimar Salud y Cultura porque es algo que también no tiene que faltar en verano siempre, señora. Estoy hablando justamente de la dupla perfecta que ofrece esta empresa. Estoy hablando del Jack Vibro Masajeador y la dupla perfecta que es el Pangao. Realmente ambos productos funcionan muy bien en verano. ¿Por qué? Porque te ayuda a bajar justamente la grasita acumulada. Por supuesto, también estamos hablando de la manera práctica de eliminar celulitis y bueno, y muchos otros trastornos que por lo general siempre impide que uno disfrute del verano. Así que llamen al 522-610 o el 098-2380-527. Bueno, yo sigo amasando mi chip acá, ya voy a empezar a armar enseguidita, directamente así una manera más rápida. Un día me dijeron, yo siempre hago la chipa todo de una forma, alargadita así, Sí. y me dicen, ese de chipa antes, me dicen, para no estar armando de los pines, el pajarito, nada de eso. Así que yo hago unos alargaditos, ya metemos en el horno y va a quedar espectacular. Un chico práctico. Exacto, práctico. Después seguimos mostrando más opciones y cómo trabajar esto. ¿Te parece, Charito? Lo armamos, dale. Bueno, muy bien. Engánchense ustedes porque es la manera práctica de trabajar, cómo elaborar una torta, el mazapán, el decorado, todos los detalles. Ustedes van a aprender hoy aquí en el programa. Brevísima pausa y ya volvemos. Bien, y este es el rincón que me encanta porque de este lugar siempre aporto informaciones extra para ustedes, cumplo con algunos pedidos, recibo algunas sugerencias, así que de eso se trata. A ver, hoy vamos a ver sugerencias de nuestro nutricionista de cabecera y nos habla sobre el té. Bueno, vamos a hablar un poco de la importancia del té y por qué es recomendable. En realidad el té sería una infusión que depende del color, que hay que tener en cuenta, depende del color tiene una función diferente. O por ejemplo, si tenemos algún malestar gástrico, si por ejemplo tenemos falta de sueño, entonces hay diferentes tés que nos van a ayudar o a conciliar el sueño, o a aliviar el dolor de estómago, ayudar a la digestión. Hay algunos que son estimulantes, te mantienen despiertos, entonces en función a qué queremos vamos a necesitar diferentes colores de té. Por ejemplo, tés claros sirven para justamente conciliar el sueño, como sería el té de manzanilla, ¿sí? Té, por ejemplo, de anís o té de manzana, que también van a servir para la digestión. Otros tés, por ejemplo, como los oscuros, los tés negros, van a servir como estimulantes. En caso, por ejemplo, que no queramos tomar una taza de café, tomamos un té negro. Un té verde que sirve, por ejemplo, como antioxidante, sirve inclusive para descenso de peso, que también en realidad todos estimulan de alguna manera el metabolismo, entonces ya sea un poco más lento un poco menos lento, menos rápido, pero de alguna manera estimulan y eso en función al color del té es lo que hace que sirva para uno u otro objetivo del paciente. Y bueno, espero que les haya servido y nada, pueden consumir té al igual que tereré, entonces pues la composición es la misma, así que consuman té libremente y sin problemas. Son especialmente los de colores claros, los de colores oscuros acuérdense que equivalen al café, entonces hay que consumir con un poco más de moderación. Me encanta porque a mí me encanta el té negro, así como sugiere, no, y le tengo que hacer justamente una contra, ¿verdad? Pero sí me gusta infusiones justamente, rodaja de jengibre, rodajita de limón, una cucharada de miel en tiempos de invierno para justamente combatir algunas afecciones típicas de la temporada, o si no, un rico tecito de hojita de menta, por ejemplo. Ah, puede ser. Yo suelo tomar té verde. El tecito verde, Sí, que está muy de moda. Y hoy por hoy, repito, es muy interesante lo que aportó el nutricionista para con nosotros. ¿Por qué? Porque hay supermercados que tienen góndolas de varios tipos de té. Sí, ahora encontrás una variedad de increíble. Todo. Sí, la verdad que sí. Bueno, perfecto. ¿Cómo seguimos? Yo ya metí la chipa, está a la temperatura adecuada, ¿verdad? Bueno, para comer la rica y chipa. Y yo no me voy hasta que salga el horno. No, eso es rapidísimo, es bastante práctico, por cierto. Bueno, hablamos justamente de la manera de colorear esta torta de mazapán, su vida útil. Y realmente es poco, ¿verdad? O sea, porque como no va a la heladera, la torta una vez que se forra, ya no puede ingresar. O sea, no es que no puede, no debe ingresar a la heladera, porque el mazapán, al sacarlo otra vez de la heladera, el choque térmico, digamos, hace que sude la masa. Y no queda lindo. Y se ablanda. Claro, o sea, una vez después que
que se usó, digamos, que después de la fiesta, obviamente la podés hasta frizar inclusive también, ¿verdad? O mantenés en heladera, obviamente. Claro que ya no va a lucir así como una torta Claro, recién hecha, entonces ¿verdad? eso ya está para comer nosotros y no hay problema. Caseramente ya. Claro, entonces Es no por hay eso drama. justamente que las confiterías piden de que se haga por encargo esto, ¿no? Claro, Porque no se nosotros puede tener hacemos- exhibida en la vitrina. Claro, nosotros hacemos sobre pedido nada más Exactamente. porque no se puede tener en heladera. Te muestro cómo vamos haciendo Ah, me viene a ser como una suerte de... como si fueran unas perlitas, Como unas perlitas, ¿verdad? Y exactamente. son moldes de silicona que silicona? son, sí, son muy fáciles Eso, de usar eso para se todo consigue tipo. acá. Ahora sí, Sí. ahora sí, está una marca americana muy Ya. conocida que está trayendo de todo ahí representación ahora. Entonces Ya. hay todo tipo de estos elementos que la verdad que vale la pena. No, y aparte que es porque- importante también, porque si uno va Claro. a trabajar en mazapán, bueno, siempre necesita unos detalles, ¿verdad? Y para los Lógico. detalles el molde y no, es y es fundamental. increíble cómo te soluciones. Ahora, por ejemplo, estas perlitas están de moda. Sí. Porque las tortas también tienen modas. No, totalmente, ¿Verdad? claro. Como la cocina también, ¿verdad? Claro, Va cambiando las tortas todo. tienen sus modas y por Sí. supuesto entre esas modas también vienen las que son personalizadas, ¿verdad? Claro, exactamente, ¿verdad? Entonces se pide lo que uno quiere, como te decía hoy, las parejitas. Sí. ¿Verdad? La parejita va personalizada de acuerdo si es morocho, si es rubio, si es, yo que sé, claro. abogado Bueno, o es incluso deportista, las ¿verdad? poses ya van cambiando. Sí, a lo mejor sí, la novia sí. sentada, el Sí, caballero sí, con algunos con los atan y eso, ¿verdad? claro, con una, a ver, con un motivo un poco más fachero, más Claro, canchero. no, hay algunos, muchas Ya no es muy- más la famosa No, el clásico ya el prácticamente paradito. no, ese ya casi no se usa, ¿verdad? Tenés razón, tenés es razón. todo muy jocoso ya inclusive, Claro. ¿verdad? Se usa más el Y humor. eso es bueno, hay que cambiar. No, y claro que sí, ¿verdad? O sea, hemos hecho cada parejita simpática Claro, y realmente. peor vale es la que si pena. de repente la torta se le está regalando a la... Claro, a la- sí, a no, la- ahí porque ya- ahí aprovechan los amigos para las cargadas. A ver, rápidamente hablamos de Dismar Salud y Cultura porque ofrece la dupla perfecta para este verano. Estoy hablando del vibro masajador Jack y el Pangao, que es la faja reductora que te ayuda justamente a destruir de verdad la grasa acumulada y la celulitis. Por eso hoy, cuando se habla de dupla de estructura, se habla del infalible, o mejor, Jack y Pangao. Son de Dismar Salud y Cultura. Hay que llamar al 522-610 o al 0982-380-527 para tener este aliado fiel para el verano. Gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura. Bueno, perfecto. Otra onda, que no sé, saliendo un poco del tema del mazapán, qué sé yo, Sí. otra corriente, otra onda que está llegando justamente en tu rubro al momento de las tortas, agasajar. Y se usa mucho la torta helada también. Sí. Y sí, yo pienso por nuestro clima mismo Nuestro clima, también, ¿verdad? ¿verdad? O sea, eso se usa mucho. Lo único que ahí ya no podés esmerarte mucho en el decorado Claro. porque eso es una cosa que van a tener. Y por lo general siempre ya es un poco más estándar. Claro, Las es más decoraciones. estándar y es más que nada. Ahí es cuando se usan las tortas falsas. La Ya. torta falsa se usa para poner sobre la mesa y después se saca en el momento de servir, nomás se saca la torta helada o una Sí. torta fría de heladera, ¿verdad? Que tiene Claro. otro sabor. Sí, Es otra cosa. hace poco fui a un matrimonio y bueno, y la torta, ¿sabes qué era? Un delicioso tiramisú. Ahí está, Un ¿viste? tiramisú, Sí, sí. pero era una plancha gigante, Claro. por supuesto, estaba la torta Sí. falsa ahí, que ya una vez pasé una pelada, yo fui queriendo cortar y es la lata y así. Te cuento que no sos el único, verdad, mucha gente le ha pasado. se pasa esa pelada siempre. Alguien dice, yo quiero aprender eso, por supuesto, trabajar en mazapán, todo este tipo de decorado lleva su ABC, primera Sí, sí, parte, segunda parte, Claro, por sí. lo complejo que es. ¿verdad? Exactamente, o sea, una cosa que siempre yo le digo a las alumnas, ¿verdad? Porque todo el mundo quiere empezar por el final, Sí. ¿verdad? O sea, En quiere... ya aprender a decorar. Claro, ya, quiero con hacer los el toques, mazapán. Sí, Y tiene todo su proceso. Aparte, aprendamos a hacer la torta primero, sí. ¿verdad? Eso es importante, porque si no sabemos hacer la torta, difícilmente vamos a saber forrarla, ¿verdad? Claro, por Entonces, ejemplo, una torta que yo voy a, ya tengo decidido forrar y Sí. terminar justamente con mazapán, el relleno como tiene que ser. Supongo que no debe ser muy húmedo, ¿no? normalmente usamos acá, porque acá no nos gusta la torta seca. Ah, a mí no Tenemos me que usar... ¿A vos te gusta? No, por no, eso. no me gusta. A nadie le gusta acá. Si o sea, es una torta seca, prefiero una tarta ahí directamente. está, ¿verdad? Sí. claro. O sea, acá nos gusta la torta húmeda con rellenos así muy... chorreante, Sí, que- sí. O sea, empalagoso. y de hecho que usamos eso y se forra sin problema. O Sin sea, problema. no hay drama en eso. Tiene Hay que estar una fría. primera base que se le tiene que hacer. Y normalmente cuando la torta es grande, muy importante, se le suele poner una base de pionono alrededor. Ah, ¿verdad? ya. Cortás de la altura de la torta, ¿verdad? Y le pones Finito. finito, Ya. bien finito, como para darle una terminación que no se marquen las como capas. un rebocado después de la Exactamente. pintura. O si no, se puede hacer también
una pasta con dulce de leche y miga de bizcochuelo, ¿verdad? Entonces le pasás también ahí. ¿Eso es para que se adhiera mejor? Para que ¿O se salga más adhiera firme? y para darle más terminación, Ya. porque a veces se quiere marcar un poquito las capas que cortás, ¿verdad? Se quieren marcar cuando Entiendo. pones la... Y no queda tan estético. No queda tan estético. Entonces, para que quede bien liso el mazapán, que esa justamente es la gracia del mazapán, que Sí. quede bien lisito. Entonces se le hace esas terminaciones, ¿verdad? Para que, y inclusive se arman adentro de moldes como para que el mismo borde del molde Sí. te dé ya la terminación bien. Ay, cada torta que da pena cortarte, porque Sí, es tan sí. linda que es. Me suele pasar. Sí, vamos a hablar de grano par, la manera perfecta de preparar una rica chipa, un rico mbejú o una rica sopa paraguaya. Hoy le voy a dar de probar justamente a la querida Charito una rica chipa de grano par. Son excelentes los productos, ustedes pueden llamar al 681-397. La fábrica está en la ciudad de Luque, realmente son exquisitos estos productos. Muchas gracias a los amigos de grano par, están apreciando ustedes cómo trabajan de una manera higiénica la señora justamente al momento de embalar los productos que ofrece este grano par. Saludos al señor Eulalio Garcete y toda la familia de grano par. Y hablando de grano par, yo vengo a mirar un poquitito, falta, está por buen camino nuestra chipa que vamos a estar degustando con Charito, ¿eh? Bueno, hay que hacer una pequeña pausa otra vez, Bueno, ¿verdad? Ya hablamos. dale. Si hay cosas, unas preguntas clave que no te estoy haciendo, quiero ¿Cómo no? que le metan más, Charito, porque es Bueno. muy importante eso, ¿eh? Sí, no hay Porque ningún supongo que 2016 que ya está ahí a la vuelta de la esquina nomás, bueno, enero descansada. Generalmente tus clases, ¿cuándo arrancan? No, y en marzo. En marzo. En sí. marzo arrancamos, Sí. sí. Pero no descansamos, no paramos. Ah, para los nosotros. pedidos de las tortas, eso no, sí. para ¿verdad? los Sí. pedidos de las No, tortas pues yo no te decía paramos. justamente Para de las los clases cursos, sí, para las clases. Normalmente vamos de marzo a noviembre, más o menos. Ya, perfecto. Solo. Y ahí uno ya puede decir, ahí inscribiéndose en marzo, siguiendo Claro. justamente el primero y la segunda etapa, Claro, no sé tiene cómo que le ir llaman, haciendo por- ya uno puede hacer. Claro. Tiene que tener paciencia nomás. Arranque este Así. marzo y para el 2017 ya van a hacer sus ricas Van a estar tortitas. volando. Exactamente. Hacemos la breve pausa aquí, Cocinemos Juntos. No se olviden de compartir el programa con nosotros a través del Facebook, ¿eh? Todo el paso a paso que está mostrando la querida Charito van a estar encontrando ustedes en el Facebook. Pausa y ya volvemos. Bueno, de vuelta aquí en Cocinemos Juntos. ¿Qué está haciendo Charito hoy? Estoy aflojando un poquito el glacé con un poquito de agua, porque justamente con el tema del aire acá está Ya. muy fuerte, Ah, sí, entonces se va seca secando. mucho, ¿eh? Entonces tenemos que ir. Así que al momento de aflojando. trabajar va a tener que apagar su aire, señora. Y una vez que la torta esté decorada, ahí le No, nosotros vos sabés que sudamos realmente cuando tenemos Sí. que forrar tortas porque no podés prender el aire después, sí. Ahí. Después inclusive es necesario prenderlo para que se seque todo, ¿verdad? Sí. Inclusive cuando hacemos estas piezas así que vamos a usar después, queda todo en el aire para asegurar de que se seque bien, ¿verdad? Claro, esto que tenés acá en la bandejita y sopor, los números y eso, bueno, a diferencia de la filigrana, que yo le llamo así, ¿verdad? Sí. Por supuesto, el tiempo de secado es diferente, ¿verdad? Cuando más chiquito, más rápido. Claro, cuanto más finito inclusive Sí. es más rápido. Por lo general es de un día para otro. Sí, ¿verdad? estos números sí llevan Esto un poco va a más ser tiempo. un poquito más porque tienen que secarse, viste que son más gruesitos, entonces tienen que secarse adentro también. Entonces Pero tenemos que secamos asegurar. así Nomás, así. sí. O sea, sí, podés poner en aire 10 Mejor, puntos, mejor, sí, más rápido. Ahora, si el tiempo está, yo qué sé, hoy dentro de todo está bastante Sí. normal, digamos, entonces. Acá adentro, afuera no. Sí, no también, sé. la verdad. No sé, ¿verdad? Bueno, rápidamente se llega el Festival Cerro Perón, la sexta edición, ¿eh? El sábado 26 de diciembre se llevará a cabo el sexto Festival del Cerro Perón en la cima del Cerro Paraguarí, a 6 cuadras de la ruta internacional número 1 desde las 20 horas, ¿eh? El espectáculo estará montado en lo alto de la colina, que lo hace tan único y atrayente gracias a su amplio espacio y paisaje. Las entradas podés adquirir en todos los puntos de ventas de Tiquetea en Asunción, Gran Asunción y también en la frutería de Paraguarí. Así que no se olviden, Festival Cerro Perón, sexta edición, va a ser entonces el 26 sábado a partir de las 20 horas. Así que reserven sus entradas y por supuesto va a haber un desfile de grandes artistas nacionales para amenizar este evento. No se olviden el Festival del Cerro Perón en la ciudad de Paraguarí.
Bueno, rápidamente pasamos a Dismar Salud y Cultura porque ofrece algo fabuloso para el verano. Tengo que hablar del infalible y por supuesto hablar de infalible es hablar de Jack y Pangao. Son productos que te ayudan justamente a verte bien, elimina totalmente celulitis, baja de peso, así como también hace desaparecer las incómodas grasas acumuladas durante el año. Llamen al 522-610 o el 092-380-527. Muchas gracias al amigo Juan José Martínez de Dismar Salud y Cultura. Bueno, perfecto, te retiro un poquito más. Bueno, eso es para ir como una suerte de pegamento, ¿verdad? Claro, usamos como si fuera la cola que usan los chicos en el... Entonces ya tenemos estos secos que los dejamos secar ahí de un día para otro y es simplemente darle un toquecito. Es la misma masa un poco más disuelta, ¿verdad? Y sí, o podés usar glacé real también, ya. que el glacé real es a base de clara de huevo, ¿verdad? Un toquecito de limón y azúcar impalpable. Eso es mezclarlo nomás y le das la textura que necesitas, porque depende para qué lo vas a usar el glacé, es si lo necesitas más líquido, más... Claro. En este caso es para pegar, ¿verdad? Claro, entonces tiene que tener consistencia, ¿verdad? Sí. Tampoco muy duro. Eso te lleva otra vez su tiempo de reposo para que se seque. Sí. Y por eso es interesante el aire acondicionado para que seque rápido también, ¿verdad? Porque hay veces que inclusive tenés que quedarte un rato ahí esperando para que se seque. Si lo querés poner, por ejemplo, así paradito acá, ahí vas a tener que quedarte esperando un rato. Claro, o le puedes sujetar con un escarbadiente, ¿no? También, puede ser. También, a veces surte efecto, a veces no. Bueno, para preparar una masa, una receta básica nomás de lo que es, o sea, por lo menos en combinación. Utilizamos para el mazapán, utilizamos azúcar impalpable, fécula. No, azúcar impalpable es gelatina sin sabor por lo general. A veces también le suelen poner sabor, depende del gusto de cada uno. Claro. Y no altera eso, ¿no? Y no, le deja un saborcito interesante. No, y la colorea también, viste que los sabores un poco de sabor, depende, viene con... Pero lo que te pregunto, no hay necesidad de agregarle más líquido, nada así. No, o sea, agua para hidratar la gelatina, ¿verdad? Y el azúcar como para darle la consistencia, ¿verdad? Perfecto. Y después podés hacer, o sea, en este caso yo traje también esta otra que es como una cascada de pétalos, ¿verdad? Sí. Y que también eso sí que lleva un poco, ¿crees que te ponga un poquitito más ahí para que se note mejor? Mira cómo lleva su trabajo esto también. Es más trabajoso porque los pétalos son bastante delgados, por cierto, ¿verdad? Sí, totalmente, y van poniéndose uno por uno. Y siempre yo le pido a la gente que prevean, porque vos sabés cuándo es tu cumpleaños, cuándo te vas a casar, entonces... que pidan con tiempo estas cosas, ¿verdad? Porque no se pueden hacer de un día para otro. No, totalmente. Es lo que siempre se cae en ese error justamente, ¿verdad? Sí. A veces nos volvemos locos por querer cumplir con el cliente, porque dicen, quiero para mañana una torta, yo que sé, como esa. Claro. Y aparte de que tenemos muchos pedidos ya anteriores, también a veces cuesta de repente cumplir estas cosas, por ejemplo. Porque el trabajo es minucioso, requiere mucho cuidado. Lleva mucho tiempo de elaboración, tienen que secarse las piezas, porque a veces si no se seca no se puede armar todo. No se puede adherir. Claro, entonces tiene su tiempo de elaboración, no es fácil. La que se hace fácil es la fototorta, esa sí. Esa en un ratito la podemos hacer. Exactamente. Bueno, entonces tenemos la masa de mazapán ya lista, coloreamos de una, si la torta va a ser un color único, claro, ¿verdad? O si no, guardamos en paquete grande y vamos cortando el bollo y le vamos dando el color que necesitamos, ¿verdad? Exactamente. Y yo les cuento que nosotros vendemos también todas esas masas y por ahí, porque a veces nos piden, yo no sé hacer. La mazapán ya vendemos. Ya vendemos hecho, ¿verdad? En blanco, o si quieren coloreado ya le hacemos coloreado, ¿verdad? Y así que nos pueden contactar en todas las redes sociales. Es muy importante eso. ¿Tu teléfono para el teléfono es línea baja, puede ser 905-629 o si no 0981-578-809. O directamente en el Facebook, o si no el Twitter, Facebook, Instagram. Todas las redes sociales, Charito Poviña. 24 horas hasta salto ya. Bueno, rápidamente, hablando de Grano Par, rápidamente, tirame el material de Grano Par ahí, mi querido amigo, porque obviamente esto a punto de caramelo. La mejor manera de preparar una rica sopa paraguaya, una rica chipa, en minutos, como estamos haciendo aquí, son productos de Grano Par. Fácil, rápido y riquísimo. Masa para sopa paraguaya, masa para chipa de almidón, masa para vellú y, por supuesto, lo más interesante, la mejor calidad de harina de maíz. Pedidos, repito el teléfono 681-397, fácil, rápido y riquísimo. Grano Par, garantía de calidad. Esto, vamos a ver cómo está. Mira, te quiero mostrar, falta 2 segunditos, pero te quiero mira que mostrar, espectacular. cómo queda. Espectacular. Bueno. Esto falta que tome un poquito de color. Chiqui, Así que quédate para probar. Vamos a colocar ahí para que le tome un poquitito de color y va a quedar espectacular. Bueno, querida, besito enorme. Un placer.
Si ya no nos vemos, éxito para el 2016. Igualmente para vos. Y esta es tu casa, como siempre. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, mi querida. Buen fin de semana para todos. Nos reencontramos el lunes, como siempre, aquí Cocinemos Juntos. Chao. Cocinemos Juntos fue auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo.